Bueno, aprendices, buenas noches. Damos inicio entonces a la sesión sincrónica de hoy. La idea es completar ya la revisión de conocimientos básicos que vimos en el sondeo. Si tuvieron oportunidad de revisar los videos de las sesiones con las otras fichas, pues ya vieron ya algunos de los temas que hemos tocado. Entonces, pues bueno, continuemos con esa revisión. Les comparto pantalla. Creo que ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Ok. Bien, si no estoy mal, en el video anterior habíamos quedado em, en esta pregunta: cuando codificamos un color para su uso en web y o multimedia, usamos la numeración hexadecimal y estamos usando el modelo de color, y pues es RGB. Obviamente aquí ya vemos que fue la mayoría de las respuestas, es decir, que tienen claro eso. Siguiente, entonces dice: cuando necesitamos una fotografía o ilustración para un diseño profesional y no tenemos tiempo de producirla nosotros mismos, lo correcto es entonces utilizar imágenes de archivo, sean gratis o de pago. Es la respuesta con más la respuesta más escogida, y bueno, sí, es correctamente, es lo que deberíamos hacer. Tenemos muchas librerías en las que podríamos buscar imágenes de esas. Está el Adobe Stock, por ejemplo. También hay otras, por ejemplo FreePic es una buena librería. ¿Qué sí la sé? freepic.com. Ahí pues podemos buscar diferentes tipos de recursos, ¿cierto? Vectores, fotos, archivos de Photoshop directamente, iconos. Y podemos buscar los que son de uso libre o contenidos premium que sí requieren algún tipo de pago. Entonces, si buscamos ahí cualquiera, podemos también aplicar esos filtros aquí al lado izquierdo. Entonces, digamos que queremos contenido vectorial, vemos marcados ahí los que son premium. Bien, bueno, las diferentes páginas tienen esquemas distintos de pago, ¿no? En algunas uno paga como una membresía o un tiempo en el que puede uno bajar un número de X de imágenes, ¿cierto? Entonces puedo bajar 10 imágenes al mes o 20 imágenes al mes o lo que sea. Hay páginas en las que ustedes pagan es por imagen. Entonces, ¿ustedes recuerdan alguna otra página así famosa? Sí, Pexels. Ajá. Exacto. Ahí ustedes pueden buscar. Y si miran, pues las opciones para unirse, hay diferentes tipos de contenido, ¿no? Algunos gratis, otros de pago. En la mayoría de los casos, y eso es algo que
que mucha gente olvida hacer, y es crear como los créditos de las imágenes, ¿no? Entonces esa parte es importante. O sea, cuando uno utiliza una imagen o un recurso externo, siempre debe atribuir los créditos al autor, ¿no? Así la imagen sea gratuita. Entonces tengan eso en cuenta. A ver si veo por acá de pronto. Una página en la que manejan bien ese tema. Este sitio web, por ejemplo, lo hace muy bien. Eso, tienen, creo que todas las imágenes son como de uso libre, y algunas sí son autoría de ellos. Pero tienen allá en su pie de página una parte dedicada a derechos de autor, y ahí tienen las imágenes que utilizaron, ¿cierto? Con los enlaces de los créditos de donde les bajaron. La mayoría están descargadas de FreePic precisamente. Algunas de Pixabay, que es otro portal interesante. Entonces, sí, lo importante es como reconocer a los autores. Esa es como una de las condiciones para el uso de esas imágenes gratuitas. Y generalmente a la gente se le pasa a hacer la tarea de reconocer los créditos. Bien. En esos portales también, si ustedes quieren, si les gusta la fotografía o hacen ilustración, también pueden publicar contenidos, ya sea para venderlos o para regalarlos, o sea, dejarlos para uso libre. Hay opciones en las que uno permite el uso libre siempre y cuando no sea comercial, o sea, que sea para trabajos académicos o cosas sin ánimo de lucro. Entonces se puede también escoger hay diferentes modelos de licenciamiento, ¿no? Bien. Bueno, esa como sencilla. Y la siguiente. Vamos a ir revisando los temas, y si hay alguna duda, pues ustedes me interrumpen y lo aclaramos. Bueno, cuando una forma adquiere propiedades 3D, sean reales o simuladas, recibe el nombre de... Entonces, bueno, la mayoría opina que es objeto. Algunos ponen simulador, elemento. Bien, bueno, lo correcto es objeto. Entonces, siempre que tenemos un dibujo, ¿cierto? Una imagen, y le damos características tridimensionales, ya sea modelando o dibujando esas características en nuestro editor de vectores, ya lo correcto es referirnos a ello como un objeto. Bueno, disculpen un poco si hay un ruido ahí como de un motor preciso. Está pasando, o sea, está como el camión de la basura aquí compactando al frente. Bien, la siguiente dice: de los siguientes formatos de imagen, ¿cuáles soportan transparencia? Entonces, bueno, veo aquí en las respuestas que de las 13 personas que respondieron, 12 opinan que PNG. Eso es correcto. Ninguna le atribuye transparencia a JPG. Eso también es correcto. JPG no puede manejar, no tiene la capacidad de almacenar información de transparencia. Y para GIF y SVG también es correcto, ¿sí? Entonces, digamos que como vemos que hay menos personas atribuyéndole esa cualidad, pues seguramente había como dudas al respecto, ¿no?
Entonces, de esos cuatro formatos, el único que no soporta transparencia es JPG. Todos los demás soportan el manejo de transparencias. Hay una diferencia importante entre esos tres que soportan transparencia, es que tanto PNG como SVG soportan transparencias que incluyen diferentes niveles, ¿sí? Es decir, que puede haber degradados en la transparencia, mientras que en GIF la transparencia está asignada a un color específico. Entonces, eso también es inherente al tipo de imagen, ¿cierto? A la cantidad de bits que manejan esos archivos, porque GIF es un formato de 8 bits, es decir, que utiliza paletas de hasta 256 colores solamente, y uno de esos puede ser la transparencia. En el caso de PNG y de SVG tenemos paletas de hasta 16 millones de colores, ¿cierto? Imágenes de 32 bits, y eso nos permite tener transparencias de múltiple nivel. Entonces busquemos acá, a ver si vemos alguna imagen. Bueno, más bien miremoslo directamente en el software de edición de imágenes. Vamos a cogemos una imagen cualquiera. Bien, vamos a abrir aquí nuestro editor de capas. Fíjense que acá si yo utilizo el borrador, me empieza a aparecer la opción de transparencias, y si yo miro las propiedades de la capa, me doy cuenta que la opción de añadir canal alfa ya está apagada, es decir, que ya tiene un canal alfa. Si yo lo eliminara, pues me quedaría el fondo de la imagen dependiendo del color de fondo que tenga yo asignado aquí en mi caja de herramientas. Bien, entonces quiero es acá, vamos a poner un pincel más difuso. Una inquietud. Sí, Este programa GIMP es como la alternativa a Photoshop. sí, sí, es la alternativa a Photoshop. Bien, aquí lo hago con un pincel más difuso. Quiero que vean esta zona de acá. Entonces fíjense que tengo, acuérdense que este fondo de damero, que eso lo vimos ya en la explicación del uso de Inkscape, el fondo de damero es una representación de la transparencia. Y fíjense que la coloración aquí verde, pues, de la foto, me permite ir incluyendo el fondo de damero de manera gradual. Es decir, que esa transparencia eh, tiene un degradado, digamos, ¿cierto? Hay diferentes niveles de transparencia ahí. Bueno, si yo guardara, vamos a exportar esta foto a diferentes formatos. Vamos a ponerle aquí perro 1. Listo, PNG. Y ahora vamos a exportarla, esta misma imagen, como perro1.gif. Ok.
Listo, vamos a ver cómo nos aparece esa imagen ahí. Entonces vamos a abrirlas. Fíjense que para el archivo GIF la transparencia está, o sea, queda flat, ¿no? O sea, y miren la calidad de los colores aquí en todas las zonas de degradados que tiene la fotografía. Esta es la versión PNG. Fíjense cómo es de suavizado pues los degradados, mientras que en la versión GIF se ven como manchas de colores, ¿no? Y es pues simplemente una limitación en la cantidad de colores que tiene la foto. O sea, no va a tener nunca más de 256 colores disponibles. Aquí en la lengua también vemos que se ve como parches de diferente color. Si amplía más, no, hasta ahí. Listo. Mientras que en la versión PNG sí vemos la transición ya más suave, ¿no? Y en el degradado igualmente. Bien. Eso es. Las imágenes SVG también pueden ser de 32 bits, es decir que van a soportar transparencias graduales y los colores no se van a ver empastados, ¿no? Como pasa con el GIF. Lo otro que ocurre es que quizá de todos los formatos de imagen el más viejo sea GIF. Por lo menos de estos cuatro, ¿no? Ya luego surgieron los demás formatos y con diferentes niveles de calidad y todo eso. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿es verdadera o falsa la siguiente afirmación? Existen métodos y herramientas para convertir imágenes de mapas de bits en vectoriales y viceversa. Entonces, bueno, veo que hay tres personas que consideran que es falso. Entonces, ahí me voy un poquito más atrás en la pregunta. ¿Tienen clara la diferencia entre una imagen mapa de bits y una imagen vectorial? Bien. Bueno, entonces todos sabemos que las pantallas están compuestas por píxeles, ¿cierto? O sea, la unidad mínima de una pantalla es un píxel. Entonces, dependiendo de la resolución de la pantalla, pues tenemos pantallas con más resolución o con menos resolución, es decir, que tienen más o menos píxeles disponibles. Bien, entonces resulta que vamos a irnos acá otra vez, nuestra búsqueda de imágenes. Vamos a buscar una imagen pequeñita, un icono puede ser. Y buscamos este. Vamos a pegarla aquí. Bien, entonces esta imagen que he pegado yo acá, a pesar de ser una imagen como de colores planos, ¿cierto? Es una imagen de mapa de bits. Mapa de bits. Vamos a checarla acá. Bueno, fíjense que me indica acá que esta imagen mide, yo la mido en píxeles, 256 por 256. Eso quiere decir que pues de la esquina de izquierda a derecha mide 256 píxeles y de arriba a abajo también.
si nosotros nos acercamos a la imagen, vamos a ver que se empieza a ver como dentada el borde, ¿cierto? Como una escalera. Entonces, eso ocurre porque pues eh, en las pantallas los píxeles suelen ser cuadritos. Entonces, cuando yo hago una imagen, es un poco más chiquito acá en la representación que le está haciendo ahí. Cuando yo hago una imagen en la que hay, por ejemplo, una diagonal, pues él lo que hace es construir como una escalera, porque tiene que decidir si enciende o no enciende un píxel y luego el de al lado, etcétera. Cuando nosotros ampliamos una imagen en una pantalla y la imagen es de mapa de bits, va a pasar lo que vemos acá con la imagen de la orejita aquí del perro, y es que los píxeles reales que tiene la imagen coloreados son los que vemos aquí, en este caso pues de café flado o continuo. Sin embargo, vemos aquí unos que están como en degradé. Eso ya es una representación del software tratando de suavizar la imagen dentro del software, ¿sí? Vamos a ver acá. Si de pronto él aquí me da la opción no, de ver es un poco mejor. Entonces, lo cierto es que estas imágenes pues están formadas por cuadritos rellenos o vacíos, pues siempre que haya una diagonal y teniendo en cuenta que nuestro conjunto de píxeles siempre va a ser píxeles contiguos, ¿cierto? Entonces aquí haciendo una representación de eso. Vamos, si este es mi esquema de píxeles y yo necesito hacer una diagonal, pues eso es lo que voy a tener. Porque la pantalla no puede prender medio píxel, ¿sí? O sea, esa unidad mínima siempre va a estar encendida o apagada. Bien, eso es lo que pasa con las imágenes de mapas de bits. Se llaman mapas de bits porque cuando yo tengo una imagen como esta, lo que tengo es, como les explicaba, en este caso son 256 por cada lado, ¿no? Entonces tengo unas coordenadas con unos valores con 256 posiciones en X y 256 posiciones en Y. En el archivo lo que él está almacenando es la información que le indica que el píxel 00, ¿cierto? O sea, el primero, pues está o relleno de blanco o transparente. Aquí no tengo muy claro. Yo creo que es relleno de blanco. No, es transparente. Fíjense que la imagen es transparente alrededor. Listo. Entonces el primer pixelito acá, pues él tiene los datos de la coordenada. Entonces 00, relleno de blanco. El siguiente 01, relleno de blanco o de transparente. Bueno. Y así, y hay un punto en el que ya empiezan a aparecer los que están coloreados. Simplemente es la posición y el color que tiene. ¿Bien? Entonces funciona como un mapa cartesiano, o sea, con unas coordenadas. Esas son las imágenes, mapas de bits, y esos son los tipos de imagen
propios de los archivos JPG, PNG, GIF, TIFF, BMP, Targa, etcétera. ¿Sí? O sea, todos los que sean imágenes de mapas de bits funcionan así. Y uno los puede reconocer porque en algún punto al acercarse uno mucho se ven los píxeles, se pueden identificar las unidades mínimas. ¿Qué pasa con los archivos vectoriales? Resulta que cuando yo tengo esto así, fíjense que aquí al yo decirle que ahí corrí una herramienta de balde, de relleno, para vectorizar esa imagen, es decir, para convertir esa área en un vector. Fíjense que él me está creando, o sea, trata inclusive de simular esos bordes como aserrados, ¿cierto? Como escalonados. Entonces, ¿qué pasa con una imagen? Vamos a borrarle, a quitarle todos esos píxeles que nos sobran. Resulta que esta misma oreja, pues yo podría representarla mediante vectores, que es lo que estoy haciendo en este instante, y es definiendo líneas que tienen una posición inicial y todos los valores de longitud, ¿cierto? De curvatura, etcétera, los estoy definiendo con una fórmula matemática. Acabo de simplificar aquí esta curva. Acá, 2. Bien. Entonces fíjense que yo podría dibujar la misma orejita utilizando una herramienta vectorial. Vamos a rellenarla aquí de negro para que lo veamos mejor. Bien. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Si yo me acerco mucho aquí a mi imagen vectorial, por más que me acerque, aunque llegue al nivel máximo de zoom que me dé el software, aquí ya estamos al 25.600%, ya no me da más. Inclusive en ese punto no veo los píxeles. Sí, no los puedo distinguir así muy fácil. Porque él no está dibujando con píxeles, está definiendo mediante una fórmula matemática cómo dibujar esa curva. Entonces a medida que yo me acerco, pues él simplemente recalcula en los píxeles de mi pantalla, recalcula la forma en que lo va a representar. Entonces, ¿qué ventajas tienen las imágenes vectoriales? Pues básicamente eso, que nunca se van a pixelar. Bien, entonces pues son muy interesantes para manejar cosas como logotipos y poder tener imágenes para diferentes medios. Por ejemplo, si lo que vamos a imprimir, si vamos a hacer una impresión de una valla para una carretera, pues lo ideal es que tengamos todas las imágenes de logotipos y demás como vectores y no como mapas de bits, para que la impresión sea impecable, ¿sí? Que no se vaya a empezar a pixelar al agrandar las imágenes mucho. Bien, volviendo entonces a la pregunta del cuestionario.
Y ese si había formas de convertir mapas de bits a vectores o vectores a mapas de bits. Entonces, pues sí, fíjese que yo acá de hecho lo hice para hacer la explicación. O sea, las herramientas de dibujo vectorial tienen, o sea, todo el software de dibujo vectorial generalmente trae una herramienta para vectorizar. En el caso de Inkscape, fíjense que lo pueden hacer por áreas definidas utilizando el balde. ¿Cierto? Asignan un relleno y él va a buscar ahí las áreas. ¿Por qué me queda así como peludo? Pues porque él está viendo como los cambios en los píxeles. Eso me lo da un valor acá que se llama umbral. Entonces la configuración de la herramienta me va a permitir reconocer de diferente manera, ¿sí? Ahí ve un resultado diferente. Yo le cambié aquí la opción esta de cerrar huecos. Yo le digo, si yo aumento el valor de umbral, ese valor de umbral es como la tolerancia entre los cambios de color. Como yo lo tengo tan bajito, está en 2, por eso aquí le está haciendo cambios, o sea, me reconoce solamente lo que tenga casi exactamente el color de esa mancha gris oscura que es el ojito de la figura, ¿cierto? Si yo aumento el valor de umbral, vamos a ponerlo aquí por ahí en 15 o algo así. Me acerco otra vez aquí al ojito. Él va a ser más tolerante con los cambios y me va a dar una figura más continua. ¿Bien? Si le pongo yo un valor más alto todavía, por ejemplo 30, va a ser más continuo todavía. Entonces ese valor hay que manejarlo con cuidado, porque cuando ya nos enfrentamos a cambios de donde el contraste no es tan alto, como aquí entre la cara del perro y la oreja, fíjense que él ya, para él ya ese es el mismo tipo de imagen, o sea, la tolerancia está muy alta, el umbral de tolerancia es muy alto. Y él puede interpretar que esos dos tonos de amarillo o de café que tenemos ahí, de amarillo quemado, pertenecen a la misma silueta. Entonces siempre hay que experimentar con eso. 15 todavía es demasiado alto para esa tolerancia, para poder separar la oreja de la cara. ¿Sí? Cuando yo lo bajo lo suficiente, ya él puede distinguir y vectorizar por separado. Bien. Eso para vectorizar. Y para convertir a mapa de bits, pues yo puedo siempre, lo que yo esté dibujando, vamos que mi dibujo sean esas dos figuritas. Yo siempre puedo coger eso y exportarlo como un mapa de bits. En el caso de Inkscape, él maneja por default para exportar el formato PNG. Entonces me va a guardar una imagen PNG o de toda la página o del dibujo o de lo que está seleccionado. Y fíjense que él aquí me está mostrando cuántos píxeles va a tener esa imagen de ancho y de alto. Y este valor de píxeles va a variar en relación a la resolución que yo le quiera asignar. Aquí está 96 puntos por pulgada. Si yo le pongo 300, entonces esta misma imagen me la va a representar en un mapa de bits de 2021 por 1278. Si yo le pongo 30, pues se va a reducir a la décima parte, ¿cierto? 202 por 128. Bien. No sé si ahí hasta ese punto
Em, ¿Queda claro o, o hay dudas? Por mi lado está claro. Bien, bueno, otra cosita que podemos ver acá. Voy a mostrarles aquí una cosa que es la programación en código de este archivo. Entonces, ojo a este código que aparece acá. Voy a dibujar aquí un círculo. Y él me apareció aquí. ¿Sí ven? Aparece un nuevo círculo con el identificador tal. Si ustedes se fijan, ese círculo, aquí abajo tiene unas propiedades. Y entonces lo que tengo es la posición del centro en X, ¿cierto? Las coordenadas del centro en Y y en X. Y el radio. Y aquí hay unos valores de los estilos, ¿no? El relleno, la opacidad que tiene, si tiene algún borde o no. En este caso no tiene borde. Si yo cambio el color, pues me va a cambiar aquí el código de color. Si yo muevo la figura, me va a cambiar la posición en X y Y, pero el radio se mantiene constante, ¿sí ven? 13.381, ta, ta, ta. Pero si yo cambio el radio, entonces ya me va a cambiar aquí el valor del radio. Entonces, a eso se refiere que las imágenes sean vectoriales, o sea, están definidas no por el mapita de los píxeles, su posición y su color, sino por los elementos geométricos necesarios para construir esa figura. Como este es un círculo perfecto, pues solamente tengo el centro y el radio, pues el radio es el radio que es igual en todos lados si es un círculo. Sin embargo, si fuera una elipse, entonces ya me aparece un radio en Y y un radio en X. ¿Sí? Ahora tenemos dos datos de radio, porque ya no es un círculo, sino es un elipsoide. Bien, entonces él va creando la información matemática para poder redibujar ese círculo en cualquier otro software vectorial o cualquiera que sea capaz de interpretarlo, como un navegador web o lo que sea. Para el caso de los SVG, que son el formato nativo de Inkscape, si ustedes trabajan por ejemplo, en Illustrator o en CorelDRAW, pues el archivo solo se va a poder ver en Illustrator o en CorelDRAW. Posiblemente lo puedan importar a otro software de la misma suite, pero ya no va a ser visible, por ejemplo, en un navegador de internet. Bueno, eso es. Listo. Creo que ya este tema queda listo. Entonces es verdadero. O sea, siempre se puede convertir de mapa de bits a vector y de vector a mapa de bits. Ahora, ¿qué calidad de vector obtenemos de un mapa de bits? Depende de la calidad del mapa de bits. Si nuestra imagen es muy chiquitica y sucia, digamos, muy pixelada, pues vamos a tener un mapa de bits, de una imagen vectorial, un resultado de vectorización muy pobre. Lo mismo también depende de la capacidad del computador, ¿no? Entonces vectorizar la fotico aquí del perro, ¿cierto? O sea, vectorizar esta imagen va a ser mucho más difícil que vectorizar este perrito, porque tiene muchos más cambios de color y demás. Entonces algunos computadores pueden colgarse haciendo vectorizaciones de imágenes que sean muy complejas. Bueno. Pasar de vector a mapa de bits siempre es más fácil y consume menos recursos. De
de mapa de bits a vector necesitan muchos recursos o mucho tiempo si se van a dedicar a dibujar la imagen, como vimos de pronto en los ejemplos que tiene Inkscape en su galería. Estos, por ejemplo, son dibujos hechos basados en fotografías, son vectorizaciones de fotografías, pero no son automáticas, son creadas por el dibujante. O sea, se dedicó a calcar la foto. Y luego, pues, para cuando la subieron acá, la volvió a exportar a mapa de bits. Sí, por eso no. Si nos acercamos mucho a esa imagen, que es el resultado del mapa de bits, igual siempre ya va a haber un punto en el que vamos a empezar a ver los píxeles, ¿no? Porque ya empieza a verse ahí la imagen como dentada. Porque fíjense que esta imagen es un JPG, ¿sí? No es la imagen vectorial original. Sino que es un JPG. Bien. Bueno, siguiente punto. El concepto de proximidad nos permite organizar bloques de información de manera que los contenidos que no están relacionados se presentan separados visualmente. Dice verdadero la mayoría. Eh, Efectivamente, cuando estamos haciendo alguna representación, vámonos aquí otra vez yo creo que en FreePic debe haber ejemplos de plantillas. Y busquemos acá infografía. Listo. Entonces las infografías son un buen ejemplo de esa norma, ¿cierto? De proximidad, de esa ley de proximidad, puesto que yo voy a estar reuniendo mi información por bloques, de manera que lo que esté relacionado es lo que voy agrupando, ¿cierto? Visualmente voy haciendo grupos. ¿Sí? Entonces fíjense que voy viendo algunos bloques de información y para mí es claro que esta área de acá pues es la que corresponde a prevención, ¿cierto? Está el título y unos contenidos, contagio, síntomas. Entonces tengo imágenes, texto, un título y está todo agrupado por proximidad. Bien. A eso se refiere ese enunciado. Bueno, las imágenes de tipo mapa de bits pueden ser ampliadas de manera indefinida sin pérdida de calidad. Bueno, eso ya lo respondimos. Eh, Efectivamente es falso, porque como vimos, a medida que las agrandamos, los píxeles empiezan a ser visibles y se empieza a dañar la calidad de la imagen. Okay. La buena distribución del peso visual es lo que llamamos equilibrio. Entonces, no siempre, algunas veces el equilibrio implica simetría. ¿Sí? Sin embargo, fíjense que para el caso de este ejemplo de infografía no hay simetría. ¿Sí? Pues aquí tengo un título más grande, acá unos más pequeños.
Sin embargo, se ve equilibrado porque estos dos pequeños visualmente tienen un peso muy similar al de este bloque más grande, ¿sí? O lo vemos en este, por ejemplo, que es muy asimétrico, ¿no? O sea, tengo una imagen grande acá, luego unos contenidos más pequeños acá, pero visualmente se equilibra. Entonces, como es el peso visual, entonces no hablamos de simetría, sino de equilibrio. Bien. En diseño los espacios vacíos son tan importantes como los espacios llenos. Bien, entonces estamos de acuerdo en que es verdadero. O sea, no podríamos entender un carácter, ¿cierto? O sea, una letra existe no solamente por la letra en sí, sino por el espacio en blanco. O sea, porque existe el contraste entre el vacío y lo que está lleno. Eso es lo que le da realmente lo que hace que algo sea visible, ¿no? Es el contraste. Entonces, a nivel de diseño también, eh, el equilibrio entre lo que está vacío y lo que está lleno es lo que nos va dando la configuración del diseño. Entonces, los espacios en blanco son tan importantes como los espacios rellenos, llamémoslo así, que tienen contenido. ¿Ustedes se acuerdan de... O sea, ya ahorita los avisos de los buses no son tan folclóricos como los que había en como los que había antes, ¿no? O sea, estos avisos así como de los años 70 y 80, que eran llenos de cosas, claro, tratando de poner ahí todo el recorrido de por dónde iba la buseta. Pero son tan llenos de cosas que la lectura es súper difícil, ¿no? Entonces, si ustedes ven los avisos ahora de los SITP, pues está es como el número de la ruta y tienen un nombre y ya la información completa de por dónde van. eh, Dentro del bus hay un mapita o uno la puede consultar en una aplicación, ¿sí? O sea, hay otras maneras y no... Antes la única fuente de información que había era esa, era el letrero de madera pintado. Todas los usan, sí. Sí, entonces, y claro, o sea, es muchísima información, ¿no? Y sin embargo, ahí también es importante los vacíos, ¿no? Los espacios vacíos. O sea, si estuviera mucho más lleno ya se volvería elegible. Bien, el otro ejemplo que uno puede usar con eso es la música. Si no existiera, o el habla, ¿no? Si uno no tuviera silencios entre una palabra y otra, pues no sabría dónde comienza una palabra y termina la otra. Sería muy difícil entender qué es lo que está diciendo la otra persona. Eh, y eso lo nota uno más, sobre todo cuando está uno tratando de hablar un idioma extranjero. Entre más despacio le hablen, que uno pueda entender dónde empieza una palabra y termina la otra, más fácil puede uno asimilarlo. Pero si le hablan rápido, así como nosotros hablamos español, es,
Sí, es muy complicado, o sea, hay que entrenar mucho el oído para poderlo entender. Entonces, sí, los espacios vacíos son fundamentales en la comunicación. Bien, sigamos por acá. Dice, si el diseño de una imagen de su empresa o negocio necesita comunicar fuerza y frescura, la psicología del color recomienda el uso de la siguiente combinación de colores. Bueno, esto se relaciona con otras preguntas que había antes sobre el uso de colores y ya habíamos hablado de psicología del color en un video anterior. Bueno, aquí igual coinciden ya entonces que es verde y rojo. Sí, efectivamente, pues el verde es el que transmite como el valor de frescura, ¿cierto? Y rojo el valor de fuerza. Alguien nos pone aquí morado y verde. Morado no es tanto fuerza, ¿no? Realmente no es un color que transmita fuerza, transmite otras cosas como elegancia o sobriedad. Bien, sí, eso ya nos podemos remitir a la otra explicación del video anterior. Si tuviera que diseñar un periódico tradicional, ¿qué tipo de fuente tipográfica debería usar? Ok. Entonces algunos opinan que una sans serif, otros que una fuente serif. Eh, bueno, aquí hago énfasis en la palabra tradicional, ¿no? Entonces miremos acá. Entonces hay algunos estudios que indican que las fuentes con serifas, ¿cierto? Aquí todas estas son serifadas, algunas más que otras. Pero las fuentes con serifas, sobre todo en párrafos muy largos, bueno, estos son los titulares. Vamos por acá. Cuando uno lee mucho texto, suelen ser más descansados para el ojo. Sobre todo en medios impresos. Por eso, si ustedes miran una edición impresa de El Tiempo, o El Espectador, o el New York Times, por eso la palabra trampa ahí era tradicional. Utilizan fuentes serifadas. Sí, esta como es la versión digital, fíjense que aunque tratan de mantener esa identidad que tiene el periódico impreso, ya hay unos puntos donde para los párrafos ya más largos están utilizando fuentes sin serifa. ¿Por qué? Porque las serifas se nos vuelven píxeles de más en la representación de la fuente en pantalla. Entonces, en especial si uno lo está mirando en un celular, por ejemplo, comienza a ser más, ahí se empieza a hacer más compleja la lectura de los caracteres. Entonces, en las versiones digitales, digamos que hay más tendencia al uso de fuentes sin serifa, excepto ya o sea, en títulos, o sea, en textos que ya sean más grandes, ¿no? Pero para los párrafos suele ser más común el uso de fuentes sin serifa y para medios tradicionales como impresión, eh, creo que si ustedes revisan la mayoría de los libros que ustedes tengan de novelas y cosas de esas, ¿cierto? La literatura suele estar impresa con fuentes serifadas. Bien. Eh, bueno, me devuelvo un poquito ahí, porque hablé yo de fuente con serifa o fuente serif y fuente sin serifa o sans serif. Pero
ustedes ya vieron ese tema, o sea, tienen claro eso, ¿cierto? De la anatomía de una tipografía. O sea, que es una fuente serifada y que es una fuente sin serifas. ¿Sí? ¿Qué son las serifas? Son estos pequeños adornitos así en las patas, en las terminaciones de las letras. Entonces, esta, por ejemplo, es una fuente con serifas, mientras que la de arriba es una fuente sin serifas. Entonces, esta es sin serifas y esta es con serifas. Vale. Bueno, conceptos asociados a composición. Entonces aquí había un listado grande de conceptos y asociados a la composición teníamos realmente alineación, contraste y jerarquía, espacio en blanco, proximidad y repetición. O sea, mapa de bits y vectores no son conceptos inherentes a la composición, o sea, son formas de generar imágenes, pero cualquiera de las dos es igual de válida, entonces no es inherente a la composición. ¿Qué es este rectangulito rosado o esta ilustración de esta persona? Sea un mapa de bits o sea un vector. Sí, ahí lo que importa son los otros elementos. La alineación, el equilibrio, ¿cierto? La proximidad, que ya lo vimos. Repetición, lo vemos acá, o sea, se repite el tamaño de estos bloques para representar títulos. Se repiten los rectángulos de bloques de información. Bien. Factores determinantes del equilibrio. Entonces también aquí hay como el tamaño. Entonces, ¿cuáles no son? Redondez no es un factor determinante, agudeza tampoco. Los demás sí, la cantidad de elementos, los espacios en blanco, el color y el tamaño. Eso es lo que vemos acá en este ejemplo, ¿no? Entonces, aquí vemos por tamaño, pues esto tiene un peso visual, pero la suma de todos estos, aunque su tamaño sea menor, equilibra el peso de esta gráfica mucho más grande. Número de elementos también, o sea, si yo tengo a un lado, puedo tener a un lado 1 y al otro 15, pero al final lo que importa es como la sumatoria, ¿cierto? Del peso visual de esos elementos. Bien. Entonces de aquí solamente habrá que sacar redondez y agudeza. Son formatos de imágenes tipo mapa de bits. Ok, está perfecto. Adobe Illustrator no. BMP sí. GIF también. ICO también. Aquí pusieron solamente uno, pero los archivos ICO que son los iconos,
de las aplicaciones es un formato creado o pues utilizado sobre todo en Windows, pero también son mapas de bits. Lo interesante que tiene un archivo ICO es que es un mapa de bits de múltiples imágenes, o sea, de múltiples capas. Entonces, es un archivo en el que al momento de representarlo yo le tengo que decir al archivo de qué tamaño lo quiero ver y puedo tener guardado dentro de un mismo archivo el mismo icono de 16 píxeles, de 24 píxeles, de 32 píxeles, de 64, de hasta 256 o 512 píxeles en un solo archivo, ¿sí? Guardados como capas separadas. Y yo escojo al mostrarlo, escojo, o al utilizarlo, por ejemplo, si yo lo pongo, eh, si lo uso para que sea el icono que se ve aquí en la pestaña del navegador, frente al nombre de la página, así como el robotcito aquí de FreePic o la G de Google. Ahí lo estoy usando de 16 píxeles. Entonces él utiliza la capa donde el icono está de ese tamaño. Si ya yo me voy a de pronto una aplicación como esta, donde ya puede estar de 32 píxeles o 24 píxeles, él va a ir a buscar esa capa con esa resolución. Eso es lo que tienen como de especial esos archivos ICO. Bien, JPG por supuesto que es mapa de bits. PDF no es un formato de imagen realmente. PNG es mapa de bits. SVG no. TGA sí. TIFF, ¿qué otro hay aquí? A ver, ya. SVG es vectorial, ahí es vectorial. Y de resto todos los demás son mapa de bits, excepto PDF, que es un formato de documento, no de imagen como tal. Formatos de imágenes vectoriales: SVG por excelencia, Adobe Illustrator, EPS también, CDR también es vectorial, y ya. HTML es un formato de documento, no es un formato de imagen, y los demás son formatos de imágenes de mapas de bits. Modelos de color utilizados en diseño. Entonces la mayoría opina que RGB, CMYK, HLS y HSB. Y pues sí, esa es la verdad. Esos son los modelos y lo podemos ver en cualquier programa de diseño cuando miremos las paletas de color, ¿cierto? Con que podemos trabajar, ahí están RGB, HSL, HSB, CMYK, y hay otros, algunos software tienen otras opciones para trabajar con el color, pero siempre remitidos a esos modelos de color. Bien, supongamos que al diseñar la imagen de nuestro proyecto deseamos comunicar vitalidad, crecimiento, poder. ¿Cuál de las siguientes formas será la ideal o ¿qué? Será la idónea para nuestro logo símbolo? Entonces, bueno, la mayoría opina que el triángulo. Bien, eso es correcto. Entonces, ya también lo hemos visto en un video anterior, el tema de la psicología de la forma, ¿cierto? Del manejo de círculos, cuadrados, rectángulos y de los diferentes tipos de formas, ¿no? De las formas geométricas, que son esas, o de las formas orgánicas, que son las que se remiten a elementos naturales y de fácil identificación. También en ese punto hemos hablado de otras formas que son de más complejidad, ¿sí? Que realmente no son formas básicas. Las básicas pues son orgánicas y geométricas. Si queremos comunicar vitalidad, crecimiento y poder, pues el triángulo
precisamente por tener las puntas y transmitir un poco ese carácter como de agresividad. eh, Se ve más vital y más poderoso que un círculo, por ejemplo. Bueno, aquí entonces otro ejercicio de imagen corporativa. Entonces, para comidas rápidas, entonces, ¿qué colores deberíamos usar? Entonces, ¿cuáles son los más votados? Amarillo y rojo. ¿Por qué amarillo y rojo, muchachos? porque son colores súper llamativos, diría uno, ¿no? Y la mayoría de restaurantes uno ve son afines de esos colores. Sí, o sea, es verdad que la mayoría que vemos usan amarillo y rojo, pero, pero ¿por qué creen que es? Pues por ejemplo en la psicología del color, McDonald's es amarillo y rojo. Por McDonald's, que es un restaurante de comida rápida, Ajá. una cadena, lo utiliza porque el color rojo pues es más, digamos, obligadamente tiene que verlo uno. Y también por el tema de la fuerza. El Ajá. rojo expresa eso. Bien, Jackson tiene la mano arriba. Yo creo que la gente cogió el rojo porque, como dijo mi compañero, el rojo da como seguridad y como dijo mi compañero, que el rojo da como fuerza también para complementar, ¿no? Y el amarillo da como esperanza y luz y algo como resalta el color, pero Ujú. que esos dos colores. Bien, les voy a mostrar aquí por qué exactamente. Una parte de la psicología del color es que generalmente uno relaciona el rojo con las salsas, donde toman, y el amarillo con el pan. Bien, por ahí va la cosa, pero vamos a mirar aquí esta imagen así súper densa de frutas. Bien, Pero, ¿por qué no busca cómo el significado de cada color? ya lo miramos, pero es que quiero hablar específicamente de la comida. Si ustedes ven acá, bueno, excepto por estas bandejas plásticas en las que están como unos champiñones aquí, ¿cierto? En la esquina inferior izquierda. Fíjense que la comida no tiene azul. O sea, la naturaleza nos guía a buscar comida amarilla o roja o verde. ¿Sí? O sea, verde, amarillo y rojo es el color de todas las frutas, de la mayoría de las flores. O sea, cosas azules es muy raro encontrar en la naturaleza que sean comestibles, ¿sí? Entonces, digamos que por lo menos para nosotros, animales terrestres, porque puede que entre el mar, o sea, puede que como lo procese una ballena, puede tener otro significado, pero para el cerebro humano, eh, los colores que están asociados a la comida son los colores naturales de las frutas y las verduras. Entonces siempre están jugando con esas gamas entre el rojo, el amarillo y el verde. Sin embargo, si ustedes se fijan, la mayoría de las frutas son amarillas o rojas. O sea, lo que es verde ya son las hojas de la planta, ¿cierto? Y una piña, por ejemplo. Cuando uno ve una piña verde no le da tantas ganas de comérsela como cuando ya está madura, ya está amarillita. ¿Sí? O si ustedes ven una... O sea, las frutas, cuando están en su estado verde, no son tan apetitosas como cuando están maduras. ¿Sí? Contadas excepciones, de pronto a quien le guste el mangoviche o las frutas o las ciruelas negras que cuando están rojas es porque están verdes. Bien, entonces
esa es la razón por la que la comida, o sea, como que el apetito se despierta más cuando con mezclas entre amarillo y rojo. Y por eso, aunque el restaurante no sea una frutería, sino un asadero de pollos, suele usarse esa combinación de amarillo y rojo para despertar el apetito. Bien, busquemos entonces por acá. Ustedes hacen una búsqueda así de sencilla de psicología del color y van a ver diferentes, mira, aquí buscan por imágenes y hay un montón de infografías que hablan sobre eso. Algunas por ejemplo, nos muestra, o sea, los colores y algunas marcas, por ejemplo, ¿cierto? Y algunos significados. Estos significados no son camisa de fuerza, ¿sí? Porque también las combinaciones pueden tener significados. ¿Sí? Pero son una guía. O sea, si uno definitivamente quiere hacer, eh, volvamos al ejemplo, un logo de comidas rápidas, pues no va a poner, no sé, negro con azul, pues como que no me va a dar mucha hambre, por lo menos no tanta como el amarillo con rojo, ¿sí? Ya por una asociación psicológica, histórica, pues de la evolutiva. Y seguramente verde tampoco me dé tanta hambre como el rojo. O sea, es que el rojo es la fruta madura, ¿no? Bien, ahora hay marcas, fíjense que aquí está DHL, que no es nada de comida, y sin embargo es amarillo y rojo. Pues no porque queramos que nos dé hambre, sino porque están transmitiendo otras cosas, ¿no? Seguramente positividad y energía, ¿cierto? O dinamismo. Mm, O sea, el rojo que está en las letras y además las letras están inclinadas como representando velocidad, entonces ahí entra entonces también la geometría a jugar dentro de la psicología de los logos. Hay varias de las infografías que son muy interesantes. Esta, por ejemplo, que nos muestra como un valor aquí, ¿cierto? Que comunica entonces el verde paz y el azul fuerza, positivismo, buena vibra, felicidad el naranja, ¿cierto? Energía el rojo, sí, optimismo, chan. Y vemos algunas marcas que utilizan esos colores. Un listado un poco más grande. Vemos. Ahí eso es infinito, ese mundo de infografías que se han hecho sobre eso. Bien. Por supuesto también pueden encontrar buenos videos, ¿cierto? Y páginas, contenidos en PDF, infografías, artículos sobre ese tema. Bien, sigamos acá entonces con... Bueno, esta es importante. Si vieron los videos de los otros videos de este ejercicio, vieron que hablábamos o sea, yo les explicaba lo del modelo RGB y el CMYK como dos modelos de color opuestos, ¿no? O sea, porque uno es por adición y otro por sustracción. El RGB es el modelo para la luz y el CMY
es el modelo para los pigmentos, y donde el AK, que es el negro, era una adición, o sea, pues se metía dentro del modelo más por eh, razones técnicas que porque fuera parte teórica del modelo como tal. ¿Sí? Bien, entonces dice, tradicionalmente se usa en arte el modelo de color tradicional RGB, o sea, red, yellow, blue, o sea, amarillo, azul y rojo. O ramas, ¿cierto? Rojo, amarillo, azul en español. Sin embargo, está científicamente comprobado que dicho modelo es inexacto y cromáticamente, aquí ya no sale completa la pregunta, sí, o sea, cromáticamente equivocado, ¿no? Miremos acá. Oh, ya se cerró la sesión. Bueno, nos vamos a entrar. ¿A cuántos de ustedes les enseñaron eso, ¿no? Que los colores primarios eran amarillo, azul y rojo. Sí, Jackson. Profe, en el colegio, hace tiempo, pero en el colegio. Ajá. Y Los colores primarios son los colores principales, que eso cuando se mezclan dan otro color como secundario. Ujú. Bien. Eso lo... Pero si ustedes vieron ya los otros videos, ahí les explicaba por qué eso estaba mal. Pero sí, o sea, y es que ese modelo de color amarillo, azul y rojo es de 1800, de principios del siglo XIX, ¿no? Y es muy, muy viejo. Y pues se entiende pues porque ese era el desarrollo tecnológico en esa época y eso era lo que a esas conclusiones llegaban, ¿no? Pero ya está comprobado que no es así y que realmente los colores, o sea, ese modelo amarillo, azul y rojo está mezclando colores primarios de modelos de color diferentes. Bien, vamos a ver qué nos ve. Ah, ya expiro, ya no me lo deja ver. Bueno, evitémoslo. Preguntas. ¿Qué se me hizo esa?
Aquí está. Bueno, ok. Dice, está comprobado científicamente que dicho modelo es inexacto y cromáticamente incorrecto. En la actualidad, este modelo de color ha sido reemplazado por el modelo CMYK. ¿Listo? Entonces la respuesta es el CMYK y eso pues ya lo habíamos visto acá en la otra pregunta del sondeo. Lo podemos ver acá. Entonces, si vemos los modelos de color, si vemos las impresoras, en nuestras casas, estos realmente son los colores primarios. ¿Sí? Sean magenta y amarillo. Y les explicaba yo que el negro es más por cuestiones prácticas para que el papel no se moje tanto al imprimir. Una figura negra pues recibiría 3 chorros de tinta y se moja y se arruga el papel. Entonces se incluye la tinta negra también para poder controlar algunos matices de los colores, ¿sí? O sea, fíjense que a medida que yo agrego negro pues puedo tener un cian, un magenta o un amarillo más oscuros, ¿no? Eso es. Y mezclando, ahí si mezclo yo cian y magenta, pues tengo azul. Y si mezclo magenta y amarillo, tengo rojo, etcétera. Bueno, eso ya lo habíamos visto en uno de los videos anteriores. Listo, chicos, creo que ahí ya estaría repasados esos conceptos